días a todos. Les voy a trasladar un poco qué estamos haciendo desde la Fundación en ese camino de Canarias hacia la excelencia en la gestión de los residuos por el que estamos hoy aquí todos presentes. Bueno, nosotros somos una fundación privada sin ánimo de lucro dedicada a la defensa del medio ambiente y desarrollo sostenible a través del fomento del correcto reciclaje de los residuos. Nuestros objetivos básicamente son difundir los beneficios que tiene el desarrollo sostenible para nuestra sociedad, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social, mejorar los ratios de recogida selectiva en Canarias. Hasta ahora en Canarias hemos tenido ratios de recogida selectiva menores a la media del territorio nacional. Estamos hablando de que estamos en ratios, según el INE, de un 15%, frente a la media nacional, que está en torno a un 20%, y frente a la mitad de otras comunidades más avanzadas en cuestiones de gestión de residuos, como Cataluña o País Vasco, donde los datos están en torno al 30%. Otro de nuestros objetivos es fomentar la generación de una industria de reciclaje en Canarias. Es decir, que esos residuos, que empezamos a verlos como recursos realmente, como materias primas de otros procesos, se queden en Canarias y sean gestionados lo más cerca posible donde se producen, según el principio de proximidad que inspira todas las directivas europeas. No tiene sentido, si entendemos el residuo como un recurso, estar enviándolo a territorio continental perdiendo la potencialidad que tiene ese residuo como materia prima y sobre todo incurriendo en costes no solo económicos, sino también en el coste ambiental que supone el transporte de los residuos. Otro de nuestros objetivos es fomentar, esto además está muy vinculado, el crear un tejido industrial vinculado a la gestión de los residuos en Canarias está muy vinculado a la generación de ese empleo verde del que hemos venido hablando a lo largo de todo el Congreso. Promover la I+D en Canarias en torno a la gestión de residuos. Para ello tenemos convenios de colaboración con las dos universidades canarias, con diferentes grupos de investigación con los que estamos intentando trabajar en salidas de subproductos y materiales de plantas de reciclaje. Y por último, gestionamos el primer sistema integrado de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con un ámbito autonómico. De hecho, es el primer sistema integrado de gestión con ámbito autonómico que actúa en Canarias. Más adelante, es para residuos eléctricos y electrónicos, más adelante iremos explicando qué hacemos en este aspecto. Pero para quien a lo mejor no lo sepa, un sistema integrado de gestión está formado por productores de esos aparatos eléctricos y electrónicos que tienen que cumplir con una normativa. Luego profundizaremos en este tema. Bien, pongo esta imagen porque es muy representativa. Hay un camino de personas, que somos todos nosotros, que debemos trabajar hacia la excelencia en la gestión de residuos. ¿Y cómo vamos a trabajar hacia esa excelencia en la gestión de residuos? Trabajando hacia la generación de una economía verde, una economía generadora de empleo verde. Según el informe de la Fundación Biodiversidad, que probablemente muchos hayan leído y que recomiendo para aquellos que no lo hayan leído, actualmente en España hay ya 500.000 personas trabajando en el sector de la economía verde. Pero además, España se ha propuesto ciertos objetivos, como por ejemplo la reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático y todas las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático que mencionaba antes Guasimara, tiene una gran potencialidad en cuanto a la generación de empleo verde. Y esto, si se cumplen los objetivos que se ha planteado España para el 2020, podríamos incluso multiplicar por 5 los trabajadores que actualmente están trabajando en la economía verde. Bien, actualmente de esos 500.000 trabajadores que les estaba comentando que trabajan en torno a la economía verde, una cuarta parte trabaja en la gestión de los residuos. La gestión de los residuos es un sector bastante maduro y además bastante concentrado, donde las posibilidades de mejora real en cuanto al número de trabajadores y el número de empresas crecerá siempre y cuando exista un crecimiento de los ratios de recogida selectiva y, de otra parte, un mayor endurecimiento en el cumplimiento de la ley y de las mayores exigencias legales, que de hecho se están dando. O sea, Europa va imponiendo mayores exigencias legales. En el caso de los residuos eléctricos y electrónicos ya está ocurriendo con la nueva directiva que será traspuesta a nuestro ordenamiento a principios de 2014. Y se va dando esto de forma clara en el resto de las fracciones de residuos.
Voy a hablarles específicamente de un tipo de residuos muy particular, el residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Son todos aquellos aparatos que para funcionar requieren ser enchufados a la corriente eléctrica o que necesitan pilas y baterías, aunque muchos de vosotros ya lo sabéis. También se incluyen las lámparas y las luminarias. Este tipo de residuos tienen unas características muy peculiares que generan los problemas que tenemos en la gestión del residuo. Una de ellas es el rápido ritmo de crecimiento. A nadie se nos escapa cómo hemos ido incrementando la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestras vidas. Bueno, esto ha hecho que el ritmo de crecimiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos actualmente triplique al ritmo de crecimiento del resto de fracciones de residuos sólidos urbanos. O sea, el crecimiento es altísimo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo se están reciclando una tercera parte de los residuos que se ponen en el mercado y que se declaran en el mercado. En realidad se están reciclando muchos más si tenemos en cuenta aquellos productores que no están declarando los residuos que ponen en el mercado. Otro de los problemas que tienen estos residuos es su peligrosidad. Son un frigorífico mal gestionado, emite a la atmósfera gases de efecto invernadero equivalentes al funcionamiento de un vehículo durante 15.000 kilómetros. Y también estos aparatos tienen otras sustancias, como puede ser el mercurio que tienen las lámparas, cadmio, pirorretardantes bromados. Se trata de muchísimas sustancias peligrosas, el fósforo que contienen los televisores, que requieren un proceso previo de descontaminación para luego recuperar las materias primas que contienen. Otra de sus características es justamente estas materias primas, que en principio podrían suponer una ventaja. Bueno, tienes materias primas, tienes aluminio, tienes cobre, y todo eso tiene un valor positivo que puede compensar el coste que tiene la descontaminación de estos aparatos. Pero yo digo que es un problema porque lo que nos está pasando actualmente en la gestión de estos residuos es que son canibalizados. Es decir, que allí donde se depositan por los ciudadanos que piensan que esos residuos van a tener una buena gestión, muchas veces hay bandas organizadas que entran dentro de puntos limpios y que canibalizan el aparato, extraen los componentes valiosos sin darse cuenta de que en ese momento están rompiendo el ciclo de reciclaje y están liberando a la atmósfera sustancias contaminantes, poniendo en peligro su vida y también el medio ambiente. Por último, otro de los problemas que tiene es el coste de descontaminación, por lo que muchos de estos aparatos terminan yendo a África, a pesar de estar prohibido por el Convenio de Basilea y ser, de hecho, un delito ambiental, un grave delito ambiental, con el que estamos poniendo en riesgo las posibilidades de desarrollo futuro de los países africanos que están actuando como verdaderos vertederos de Europa. Bueno, mejor que yo explica todo esto, todo lo que estoy contando, un vídeo que me gustaría poner de nuestra actividad y que de hecho es finalista en los premios de diseño que tienen lugar esta noche. Los premios de diseño de Canarias tienen lugar esta noche, así que bueno, teniendo en cuenta... La Fundación Canarias Recicla se ha propuesto como... Vamos a ver el vídeo. Misión, la educación ambiental y la promoción del desarrollo sostenible. El ser humano, durante los procesos de producción y consumo de bienes y servicios, influye negativamente sobre los recursos naturales. Parte de este deterioro es consecuencia de la generación de residuos y su mala gestión. En Canarias, cada habitante genera diariamente 2 kilos de residuos y es fundamental para la conservación de nuestro entorno que sean correctamente clasificados para su reciclaje. Mantener una actitud responsable en la generación de residuos supone seguir el plan de las 5 A's. Recorta, reutiliza, retorna, recicla y reacciona. La primera A, recorta. ¿Cómo? Consumiendo lo estrictamente necesario. Así aprovechamos al máximo nuestros recursos. La segunda A, reutiliza. Los objetos pueden tener más de un uso. Prolonguemos su vida tanto como sea posible. La tercera A, retorna. Entrega tus envases y apuesta por un sistema de depósito, devolución y retorno de los mismos. La cuarta A, recicla. ¿En qué consiste? En dar nuevas utilidades a los componentes de un residuo. Todos los objetos que ya no necesitamos pueden continuar siendo útiles, pero para ello deben entrar a formar parte del proceso de reciclaje. ¿Qué pasos debemos seguir? Separar y depositar en el lugar correspondiente los diferentes tipos de residuos. Residuos orgánicos, destinados al contenedor marrón. Envases, bricks, envases de detergentes o yogures, latas, al contenedor amarillo. El cartón y el papel se depositan en el contenedor azul.
El vidrio se deposita en el contenedor verde. Ropa y calzado se depositan en contenedores especiales. Los aceites domésticos deben depositarse en los contenedores naranjas, recogidos en botellas de plástico. De este residuo se obtienen biocombustibles de alta calidad. Entre los residuos de un hogar destacan los RPA, residuos de pilas y acumuladores, y los RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los RAE son todos los aparatos que para funcionar requieren pilas, baterías o ser enchufados, incluidas luminarias y lámparas. Los RAE y RPA deben ser entregados en el comercio habitual o el punto limpio más cercano, para garantizar su correcto tratamiento y descontaminación. La naturaleza de estos residuos los ha llevado a ser catalogados como residuos peligrosos, debido al daño que pueden generar en el medio ambiente y en la salud de las personas. Por ello, es tan importante que sean correctamente tratados. Por ejemplo, un televisor abandonado puede contaminar hasta 80.000 litros de agua, que es el equivalente al total de agua que consumes durante 1 año y 3 meses. Un frigorífico no reciclado emite a la atmósfera de forma incontrolada tantos gases de efecto invernadero como los emitidos por un coche durante 15.000 kilómetros, que es el recorrido medio de un vehículo durante 1 año. Una sola pila de mercurio contamina 600.000 litros de agua, lo que supone el consumo de agua de uno de nosotros durante 10 años. En la actualidad, son muy pocos los RAE que se reciclan correctamente. En Canarias solo reciclamos 4 kilos por habitante y año. Sin embargo, cada ciudadano genera un promedio de 18 kilos. ¿Y qué sucede con el resto? Aquellos que no se llevan a plantas de tratamientos de RAE suelen acabar ocupando espacio en vertederos a través del contenedor general, en solares abandonados o barrancos, en gestores de residuos no autorizados, o son exportados a países en vías de desarrollo, pese a estar prohibido por el Convenio de Basilea. Y la última A, reacciona. Apuesta por un consumo inteligente y adopta buenas prácticas ambientales, porque mantener un entorno sano depende de ti. Voy a continuar con la ponencia. Bien, teniendo en cuenta todos los problemas de los que estábamos hablando, a partir del 2005, por el Real Decreto 208/2005 que regula el sector, se establece el principio de quien contamina paga, es decir, que son los productores de aparatos eléctricos, y me refiero con productores no solo a los fabricantes, sino también a quien los pone en el mercado a través de importaciones, quien debe sufragar la correcta gestión de estos residuos. A través de cómo lo pueden hacer individualmente, los menos, la verdad, y la mayor parte de ellos lo que se han acogido a sistemas integrados de gestión colectiva. Estos sistemas integrados de gestión, pues lo que se encargan es de financiar todo el tratamiento del residuo, su recogida en los puntos limpios dentro de la distribución, que estos sean transportados a través de gestores autorizados y que lleguen a plantas de tratamiento de los residuos donde sean primero descontaminados, muy importante, y lo segundo reciclados, de manera que las materias primas resultantes puedan ser utilizadas para la fabricación de nuevos productos. Canarias Recicla es el primer sistema integrado de gestión canarios, como dije. En el 2012 llegamos a gestionar 1.600.000 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En 2013 vamos a terminar el año con 2.500.000 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o sea que nuestras cifras han ido creciendo paulatinamente todos los años, y hemos logrado evitar la emisión a la atmósfera de 5 millones de kilos de CO2. Tenemos convenios de colaboración con los principales sistemas integrados de gestión nacionales para ayudarles a alcanzar sus cuotas de responsabilidad en las islas. Gestionamos las 10 categorías de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que existen, y hemos firmado convenios con 25 entidades locales canarias que están obligadas a implantar sistemas de recogida selectiva en sus municipios, entre cabildos y ayuntamientos. También tenemos un convenio de colaboración con la agencia, del que luego hablaré. A través de estos sistemas de recogida selectiva, pues estamos dando servicio de recogida selectiva a prácticamente la mitad de la población de los ciudadanos de Canarias. Bueno, pero ¿por qué es tan importante nuestra actividad en Canarias? ¿Por qué es necesario un sistema integrado de gestión aquí? Bueno, nosotros creemos que un lugar especial requiere un esfuerzo especial. Y Canarias no solo es especial por su gran biodiversidad, que supone que más de un 40% de su territorio se encuentre protegido,
No solo es especial por nuestros parques nacionales, por nuestras reservas de las biosferas, también es especial por algunas cosas como las dificultades para gestionar los residuos. Es decir, estamos en un territorio alejado del continente, con poco territorio, o sea, la solución no puede ser enterrar los residuos. Además, tenemos el coste de la doble insularidad, de llevar los residuos de las islas no capitalinas hasta las islas capitalinas, y todo ello genera un caldo de cultivo que requiere un esfuerzo especial en Canarias para mejorar esos ratios de recogida selectiva que, como explicaba, no estaban siendo lo suficientemente altos. Es por ello por lo que Recicla trabaja. ¿Cómo trabajamos? Bueno, trabajamos en este engranaje que vemos aquí en la imagen. Nosotros creemos que la única manera de llegar hacia la excelencia es tener una economía verde. Y para lograr esa economía verde, lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar. No solo a la ciudadanía, que también lo hacemos a través de nuestros proyectos socioeducativos, sino también a las empresas y a la administración pública. Trabajar por promover contextos sobre los cuales se pueda crear una real economía verde. Nuestras actividades de sensibilización son varias, ahora vemos algunos ejemplos. Participamos en ferias, jornadas, congresos como este, realizamos campañas de comunicación sobre temas específicos, desarrollamos proyectos de socioeducativo, formación. En la generación de contextos, que a lo mejor es lo más complicado de explicar, nosotros trabajamos, por ejemplo, con la agencia a través de un convenio para poner de manifiesto cuáles son los problemas que sufre el sector. Tenemos convenios con las entidades locales con las que colaboramos también para mejorar esos ratios de recogida selectiva. Incluso tenemos grupos de trabajo con aduanas y con colectivos profesionales para evitar esos flujos y esas malas praxis que hay en el sector. Todo esto queremos que nos lleve hacia la implantación de una economía verde en Canarias que sea un referente a nivel internacional. Aquí voy a poner algunas imágenes de los proyectos ambientales que estamos desarrollando. Actualmente somos la entidad que está gestionando el programa Recíclope del Cabildo de Tenerife. Se trata del programa socioeducativo de educación ambiental más importante de Canarias y uno de los programas referentes a nivel nacional. Por el aula ambiental del complejo, por el que espero que todos se animen a ir mañana, pasan anualmente más de 10.000 escolares y otros colectivos que aprenden de primera mano la importancia de mejorar la recogida selectiva y cómo eso puede evitar que todos esos materiales se pierdan siendo enterrados en vertederos o que no se cree, o la posibilidad de que esos materiales puedan formar parte de la economía verde, porque dentro de la visita que verán mañana hay, por ejemplo, una visita a una planta industrial vinculada al reciclaje donde los niños pueden ver cómo de un frigorífico, de un aparato, al final se descompone y se obtienen materias primas que pueden ser utilizadas para la fabricación de nuevos aparatos. Tenemos proyectos con la Fundación Biodiversidad, con la obra social de la Caixa, en la convocatoria a nivel nacional. El proyecto de la Fundación Biodiversidad es muy interesante. Lo que intentamos con estos proyectos es que en Canarias se pongan en marcha proyectos pilotos que luego puedan ser replicables a nivel nacional. Tenemos un espacio pequeño en el que se pueden hacer, es un buen espacio para hacer proyectos pilotos en gestión de residuos y además un espacio limitado, con lo cual se puede replicar muy bien las condiciones del continente sin ningún tipo de interferencia. Aquí unas imágenes de los talleres. En este caso estuvimos este noviembre en la Semana de la Ciencia en Las Palmas. También estuvimos aquí en Santa Cruz a través del programa Recíclope del Cabildo, de desarrollar jornadas. Bueno, aquí hay una imagen de lo que es el Aula Canarias Recicla. A través de un convenio de colaboración con la empresa iWaste Canarias, desarrollamos la política de responsabilidad social de la empresa basada en visitas de escolares al aula. A través de esta visita los escolares ven vídeos en los que se les explica cuál es el proceso de reciclaje y luego desde un mirador situado a 9 metros de altura son capaces de ver en primera persona todo el proceso industrial. Se trata de un proceso industrial además adaptado desde el punto de vista educativo, de manera que desde ese mirador los niños, lo verán mañana para los que hagan la visita, pueden ver exactamente todo el proceso y lo pueden entender de una manera fácil. Bueno, hasta ahora he estado hablando de cómo sensibilizamos a la sociedad, que era el primer paso que les explicaba antes. Otro paso es la creación de contextos. Un contexto, en esa creación de contextos sobre los que apoyar el desarrollo de una economía verde está sin duda el limitar las fugas o erradicar a las fugas de residuos al tercer mundo.
Se trata de un problema real. Greenpeace ya emitió un informe en el 2008 denominado Envenenando la Pobreza, en el que se hicieron análisis de la zona de Accra, de vertederos de la zona de Accra en Ghana, y se veía cómo la zona estaba contaminada con mercurio, con plomo, con arsenio, muy contaminada, tanto la tierra como el agua, y cómo los niños los niños que trabajaban en esos vertederos ilegales, y ahora veremos algunas imágenes, cómo estaban totalmente intoxicados. Bueno, esto es una imagen del vertedero. Obviamente no se les dan ningún tipo de tratamiento a todos los aparatos eléctricos y electrónicos que llegan. Son enviados bajo el pretexto de bienes para la venta como bienes de segunda mano. Solo una tercera parte de los aparatos que llegan a África por esta vía son realmente aprovechables. Y bueno, aquí no se está cumpliendo con la directiva que se aprobó el año pasado y que estamos esperando que sea traspuesta al ordenamiento español. Tienen de límite las autoridades hasta el febrero del 2014. Espero que sea antes incluso, porque desde Canarias somos uno de los orígenes más fuertes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a África desde España. Por la cercanía, obviamente, y por las relaciones que hay con los diferentes países africanos. Bueno, estamos ante un problema real. Obviamente todo el humo que están viendo es humo tóxico. A mí me hubiera gustado que en este congreso hubiera venido Mai Kanane, una activista ambiental, y lo voy a dejar hablarlo porque he traído un vídeo en el que explica la situación. A ver. Forma adecuada en sus países de origen y no en Ghana. Si nos fijamos en estos ordenadores, veremos que son todos de la marca Dell. Tienen todos el mismo indicativo, y eso significa que proceden todos de la misma empresa, del mismo país. Y está muy claro, es muy evidente que todos estos ordenadores proceden del mismo contenedor. Y eso es claramente vertido ilegal de residuos. Unas actividades cuyas consecuencias son muy preocupantes. Fijaos en este niño, por ejemplo. Me lo encuentro siempre que paso por aquí, es muy pequeño. Como hay residuos electrónicos por todas partes, viene aquí todos los días a romper ordenadores y televisores para extraerles el metal y venderlo. La cruda realidad es que este niño, a una edad tan temprana, está expuesto a las sustancias químicas tóxicas de los residuos electrónicos y de los televisores. Cadmio, mercurio, plomo y retardantes de llama que atacan su pequeño organismo. Su cerebro y sus riñones están todavía en desarrollo y se verán afectados por todos estos productos tóxicos, los metales pesados. Bueno, actualmente la solución pasa por la aplicación de la directiva. Esta directiva establece que todos los aparatos que salen hacia África, si salen como bienes de segunda mano, ya que un residuo no podría salir hasta África porque iría en contra del Convenio de Basilea, todos esos aparatos deben cumplir con el anexo 6 de la directiva, que establece que tienen que llevar una prueba de funcionamiento, un certificado de funcionamiento emitido obviamente con un organismo autorizado por industria. Actualmente esto no se está dando. También tienen que estar correctamente embalados y llevar pues todas las garantías en el transporte que se exige al transporte de productos. Bien, en este camino del que estaba hablando hacia la excelencia de la gestión de los residuos, el objetivo es llegar a unos altos ratios de recogida selectiva con especial atención a la materia orgánica, contar con una ciudadanía activa, una ciudadanía sensibilizada, por eso es tan importante la sensibilización ciudadana, empresas que cumplan con la norma y que haya un control de que esas empresas cumplan con la norma,
unas administraciones públicas que trabajan de forma coordinada y conjunta para resolver los problemas ambientales que afectan a Canarias y, sobre todo, muy importante, un control de las importaciones y de las exportaciones. De las importaciones de todos esos fabricantes que están haciendo la competencia desleal al resto de fabricantes y que no están pagando para que sus residuos sean correctamente gestionados, y de las exportaciones, muy importante, para que este problema que nos explicaba Mike no se siga dando. Y además, y por último, un apoyo al emprendimiento verde. Esta tarde vamos a ver a las 3, de 3 a 4, 10 casos de emprendimiento verde, una actividad que organiza la Fundación, en el que 10 emprendedores tendrán la posibilidad de, en 6 minutos, explicarnos las ideas que han tenido en el campo de la gestión de los residuos. Bueno, al final esta excelencia nos va a aportar valor, nos va a aportar una mejora ambiental, una mejora económica, la creación de un tejido industrial innovador capaz de competir a nivel internacional, la reducción de la dependencia de materias primas y la lucha contra el cambio climático. Porque, eso sí, en Europa no hay fondos ya para gestión de residuos, como explicaba la viceconsejera, pero lo que sí hay es bastante fondos para la lucha contra el cambio climático, y los residuos son una vía para luchar contra el cambio climático. Según un informe de la Fundación Fórum Ambiental, para la Fundación Biodiversidad, llegar a un escenario avanzado, es decir, un escenario en el que se cumpla bien con la normativa y que nos propongamos incluso mayores exigencias en la gestión de residuos, podría hacer que el sector se convirtiera en un verdadero sumidero de carbono, es decir, un sector que emite menos de gases de efecto invernaderos de los que es capaz de mitigar. Es decir, un sector que, como sumidero de gases, tendría financiación, de gases de efecto invernadero, tendría financiación y apoyo por parte de la Unión Europea. Ese debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo no debe ser otro que llegar hacia un modelo de economía circular en Canarias. Nosotros tenemos mucho que perder si no lo hacemos, como territorio rico y biodiverso. Y esta economía circular es cambiar el paradigma actual de comprar, usar y tirar y modificarlo. Empezar a pensar en que en el diseño de las cosas tenemos que plantearnos que las materias primas resultantes de esos desechos tengan la misma calidad que las materias primas que se emplearon para fabricarlos. De esta manera actuaremos como los ecosistemas naturales, donde los desechos de las plantas, de los animales o nuestros propios desechos vuelven a la tierra con el mismo valor y son alimento para la tierra. Ese es el nuevo paradigma, las nuevas teorías de diseño que se llaman de la cuna a la cuna, de manera que el objetivo no tenga que ser reducir los residuos, que los residuos no sean tóxicos, que sean productos fácilmente reutilizables, reparables, de los que se pueda extraer fácilmente los componentes, y sobre todo que los residuos que generen materias primas con la misma calidad, que puedan volver a servir como alimento, entre comillas, para los procesos industriales. Ese es el camino que debe recorrer, se lo denomina la nueva revolución industrial. Es el camino que tenemos que recorrer en la lucha contra el cambio climático, y es el camino que debe recorrer Canarias hacia la excelencia en la gestión de residuos. Muchas gracias.